La vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Señoras y señores, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Hoy tenemos un tema que creo yo que va a ser impactante para todos los papás y para toda la gente que nos esté escuchando. Anoche estábamos viendo mi esposo y yo una noticia de un joven que se mete a una escuela que ya a veces decimos típico, fíjese, nos vamos acostumbrando a la violencia. Decimos, típico caso allá en las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Donde se mete este chico, a lo mejor usted ya ha oído muchos casos así, a lo largo de su vida, se mete un chico a la escuela y mata a todos sus compañeros. O no son ni sus compañeros, como en este caso me parece que ni era de ahí el muchacho. Se mete a una escuela cualquiera y empieza a tirar balazos. Y para empezar, pues empieza la polémica, ¿no? Pues ¿cómo es que traía el muchacho un arma? Y cómo se pudo entrar si no era de ahí, que no había vigilancia en la escuela. Y luego pensamos, porque ya nos damos cuenta de casos así o de otros casos de violencia en los jóvenes, de muchachitos muy chicos, de prácticamente niños, de 10 años, 11 años, 12 años. Y decimos, ¿qué está pasando con la juventud? Le echamos la culpa al mundo que nos rodea, le echamos la culpa a los papás, a los maestros, a los medios. ¿Qué es lo que sucede? Nos preguntamos todos porque estamos desesperados, porque incluso a lo mejor en casa usted tiene un joven violento. Una persona, ya sea una jovencita o una no tan jovencita, ¿verdad? Porque yo también estoy joven y no precisamente soy adolescente, ¿verdad? Pero hay jóvenes de 20, de 30, de 15 años, de 12 años, que en su casa no hayan qué hacer porque son violentos hasta con el papá, con el abuelito, con la mamá, con quien llega a tocar. El otro día una señora me decía, parece como un perrito de esos bravos, porque en cuanto tocan la puerta ya sale con un palo o con algo en la mano para ver quién es, y si no le parece bien pues le suelta el golpe, ¿no? O la grosería. Y la verdad dice, yo prefiero que se encierre en su cuarto a que salga y se enfrente con personas, porque me avergüenza y me mete en problemas y yo no quiero que se lo vayan a llevar a la cárcel. Y es el mayor miedo de los papás, que los hijos caigan en la cárcel o los maten o maten a otra persona. No queremos que eso suceda. Por eso vamos a hablar el día de hoy de este tema de jóvenes violentos. Me gustaría que ustedes estén en contacto con nosotros y nos marquen aquí a cabina 212-9020, y también mi teléfono, que es mi WhatsApp también para ustedes, 311-121-9244. Usted ya se lo sabe, y si no se lo sabe, apúntelo. Y hoy está aquí con nosotros, con Víctor y conmigo, el doctor Eduardo Corona Tavares, que es psiquiatra. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gaby. Me da gusto que esté aquí, y para tratar este tema creo que usted es ideal porque usted ve muchos casos, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Así es. Mira, vamos a tratar de definir primero por qué es la violencia o qué es la violencia. Sí. La violencia es parte de un impulso humano que se llama agresividad. Uh-huh. Esta agresividad, que es por de donde desemboca la violencia, fue fundamental para que el hombre sobreviviera sobre la tierra. Si no hubiera habido agresividad y violencia, el hombre no hubiera podido enfrentar todos los demás animales, todos los peligros, y hoy en día sigue enfrentando, pero ya no a los demás animales, que ya está prohibido. Ahora lo que enfrenta es a los demás hombres. Sí. Y esto ha sido sistemático en toda la historia de la humanidad. No hay una sola historia de ningún pueblo que no esté siendo condicionada por la violencia, que no hubiera sido formada por la violencia. Los límites geográficos de los pueblos tienen que ver con la violencia, con guerras, con destrucción, con muerte. Las políticas en todos los países están condicionadas por una gran violencia. Nuestro país no escapa a eso. Más bien podríamos decir que es un prototipo de esta violencia en su historia. Uh-huh. No podemos hablar de historia si no hablamos de guerras, batallas, asesinatos, muertes, traiciones, etcétera, etcétera. Es decir, eso es la historia de la humanidad a final de cuentas. Entonces, primero, antes de asustarnos, tenemos que tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Okay. Porque no podemos decir, como decía tu hija, no podemos decir de que
ahora se está haciendo más violento que antes. No, ahora parece que nos enteramos más amarillistamente de la violencia, porque siempre ha habido violencia, ha sido cuestión de todos los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando ahora también? De que a través de los medios de comunicación todo llega más rápido y distorsionado y visto desde una perspectiva morbosa, no ni siquiera como noticia, sino como morbo. E incluso nos están diciendo aquel sujeto era un sujeto que seguramente estaba enfermo mental porque oía cosas, veía cosas, decía que sus compañeros traían armas para matarle y de todas maneras saca la pistola y mata. ¿No se dan cuenta que eso es un contexto de enfermedad? Sí. Porque a final de cuentas las enfermedades, muchas de ellas, enfermedades mentales, condicionan al sujeto a un desarrollo de mayor violencia que otras. Esto no quiere decir que todo enfermo mental tenga que ser violento, pero sí quiere decir que tenemos que analizar si la violencia es completamente formal entre los seres humanos, ¿por qué entonces verlo con tanto morbo cuando de repente se nos sale de las manos? Díganme, hoy por hoy, ¿en qué países hay mayor violencia de este tipo, de agarrar armas y matar a sus compañeros? El primer lugar es Estados Unidos. ¿Quién es el primer lugar en hacer guerras desde todo el tiempo que existe Estados Unidos? ¿Cómo se formó Estados Unidos? Matando a todos los indios, decía el general Custer, es el indio muerto, el mejor indio. Y entonces, a través de violencia, agresividad y muerte, se apoderaron de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo se hizo tan inmensamente grande? Apoderándose de la mitad de nuestro territorio. ¿Cómo está entonces que ahora se asusten de la violencia? Si además todo el tiempo han estado en guerra y peleando con los demás países. México ha sido víctima de Estados Unidos 14 invasiones. Dense una idea. Estados Unidos ha estado involucrado en guerra todo el tiempo. Entonces, ¿qué está aprendiendo sus ciudadanos? Que la violencia es lo mejor. Porque a través de la guerra Estados Unidos se ha enriquecido enormemente. Pues a través de la violencia ellos pueden obtener lo que ellos quieren. Sí. Desde la forma de violentar a los compañeros porque sienten coraje, porque sienten envidia, porque su papá les pegó, por lo que hubiera sido. Pero la violencia es la salida inmediata. En Estados Unidos todavía existe la discusión entre si se debe seguir la libre venta de armas de todos tipos o no. Cuando que están viendo que el hecho de que haya muchas armas, hay mayor facilidad para ejercer la violencia a través de las armas. Eso es una realidad. Son noticias del extranjero. Pero también en nuestro país pasa otra parte muy parecida, pero diferente en cuanto al contexto. Mientras que ya es las guerras a otros países y demás, aquí en nuestro país es la guerra interna. ¿Cuánto hace que pasamos una enorme guerra entre grupos de narcotraficantes y el gobierno y para allá, el gobierno para acá y armas y muertos? Alguien decía, Estados Unidos pone las armas y nosotros ponemos los muertos. Y ahorita que toca ese tema, se me ocurre preguntarle, doctor, todo esto, porque mucha gente nos ha dicho, es que ya los jóvenes precisamente buscan como medio de vida entrarle, a lo mejor con los narcos, o entrarle de sicarios, ¿verdad? Como dicen. Y cómo yo, como papá, evito que mi hijo tenga ganas de hacer una cosa así. Porque muchos chavos y muchas mamás hablan preocupadas porque los niños incluso juegan a eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Vamos a ir a un corte, doctor, y ahorita regresamos y a ver si nos puede contestar esa pregunta. Claro que sí. Estamos hablando de jóvenes violentos. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos platicando de jóvenes violentos con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y ahorita la señora Ruiz nos llamó, que le mando un abrazo, señora Ruiz. Ella dice, comparte mi comentario, Gaby, dice, la rebeldía, creo yo, dice que empieza desde casa. Dice, nosotros como padres ahora, dice, ya no tenemos firmeza, ya no tenemos decisión para educar. Los padres de antes eran firmes, dice, eran decididos, pero no por eso significa que tengan que ser violentos. Dice, ahora son violentos, pero no son firmes ni decididos. Entonces, dice, en la familia es donde empieza todo, dice la señora Ruiz. Bueno, desde luego que tiene razón la señora Ruiz. Claro que sí.
Estábamos hablando de lo que es el contexto general de nuestro país y de nuestro mundo, cómo está, y estamos tratando de analizar el origen de la violencia. Y esta violencia, como parte del impulso de agresividad, desde luego que también se da en todas las personas, sean padres o no sean padres, sean hijos, sean abuelos, aparece. Sí. Y es una forma defensiva. Pero cuando esa se utiliza no en defensa, sino como una respuesta sin control, entonces genera graves problemas. Así, si dentro de una familia se tiene un padre, vamos a decir al padre más común en nuestro medio, un padre alcohólico, no porque todos sean así, pero los que más generan violencia. Alcohólico que llega a su casa y todo el mundo tiene que correr y esconderse porque va a llegar violento y agresivo. Y va a agredir a la mujer. Razones va a tener una gran cantidad que son a final de cuentas razones sin razón. Porque la violencia no va a generar nada benéfico para ellos. Va a generar odio, coraje, rencor en la esposa agredida. Y los hijos también van a generar odio, rencor, coraje, pero al mismo tiempo es su padre, y al mismo tiempo tienen que respetarlo, y al mismo tiempo les enseñan un montón de cosas de amor al prójimo, y entonces ellos se sienten identificados con el padre aunque sea el agresor. Y esto trae como consecuencia que desde muy temprana edad los niños vayan abrevando no la violencia la traen, sino cómo sacar su violencia. Porque están identificados con el padre agresivo, entonces ¿cómo van a ser los niños cuando crecen agresivos? O bien, muy sometidos y callados, pero con una gran agresividad en su interior. Sí. Y que esto puede ser la génesis de muchos comportamientos anómalos en la vida del adolescente o del adulto. Sí, que se espera, ¿verdad? Cuando ya sean adultos y de jovencitos están las cosas como están. Hay una persona que dice respecto al comentario que hicieron antes de salir a corte, dice, yo quiero comentar algo, dice, mi esposo le dice a mis hijos, dice, yo tengo 3 hombres, son 3 niños, les dice a mis hijos que como nosotros no tenemos opciones de salir adelante en la vida y darles a ellos una carrera, les dice que no hay de otra más que irse de sicarios, que porque en este país no se puede avanzar de otra manera. Dice, yo les digo lo contrario, pero mis hijos dicen, mamá, ¿cómo puedes decir lo contrario si mi papá nos está diciendo eso? Y a veces él trae dinero a la casa a través de tranzas que hace y les dice a mis hijos. Ya ven, hijos, así es como se logran las cosas en la vida. Ustedes sigan mi ejemplo y les va a ir muy bien siempre. Aquí de lo que se trata es que no se mueran de hambre. Dice, yo no le puedo decir a él nada porque es muy violento y le tengo miedo. Dice, por favor no digas mi nombre. Me está mandando WhatsApp, no se preocupen, cuando manden WhatsApp no me aparece su nombre. Gracias por tu comentario, amiga, y ahorita vamos a ver qué opina el doctor de esto. Mira, eso es algo verdaderamente cruel para nuestro país. Quiero decir con todo respeto a esta familia de que dadas las limitaciones culturales, tienen una visión muy estrecha de la vida. Sí es cierto que triunfar de la manera más honorable es muy difícil y cada vez más difícil, pero no quiere decir que no se pueda triunfar de manera honorable. Claro. Es más fácil dar el paso por lo que se nos dice que es lo más fácil. ¿Y quién nos dice que es lo más fácil? Pues la televisión, los medios de comunicación, en donde se nos dice, un sicario gana tanto. El hombre más rico entre todos los narcotraficantes del mundo es mexicano. Y así se la van llevando y nos hacen alegoría de eso. Luego sale por televisión fulano de tal que ganó tantísimo dinero en el narco, o que era el que manejaba el dinero del narco, o que era un narco y que ya está en la cárcel, pero luego después sale porque hicieron mal algún papelito en la policía y ya con eso sale libre. ¿Qué queda en la mente de todo mundo? De que caballero don dinero. Es decir, el dinero lo remedia todo. No importa, haya sido como haya sido, dijo alguien, pero obteniendo aquello que quieren, obtienen el poder. Y al tener el poder pueden hacer lo que se les pegue la gana y son inmunes. En nuestro país ha habido un par de conflagraciones graves, terribles, de muchos muertos, para que no haya fueros, para que todos seamos iguales. Pero se valen por los fueros, que pueden ser fueros dados por el propio Estado o pueden ser fueros dados por el poder económico, que significa el tener mucho dinero. ¿Y qué trae como consecuencia? La explotación permanente en todos tipos, porque también podemos poner en este momento en tela de juicio
¿quién es más peligroso? ¿El que hace el daño o el que permite el daño? ¿Quién es más malvado? ¿El que roba y explota a los demás o el que permite que roben y exploten a los demás? Y entonces aquí tendríamos que entender entonces que el crimen en nuestro país está perfectamente bien organizado. Porque los de arriba, los de abajo y los de medio y los de todos lados están permitiendo esto. Y se está haciendo algo increíble. Todo mundo alardea, México es fuerte, México es rico, México tiene gran historia. Pero México tiene a una horda de mexicanos maleducados, incultos y que se agachan fácilmente al poder del dinero. Ese es el problema. Porque ve, por ejemplo, ¿qué va a hacer un honorable policía si, como dijo en alguna ocasión Álvaro Obregón, nadie soporta un cañonazo de 2,000 pesos en aquel entonces? Imagínate. Y entonces todo es corrupción y corrupción y corrupción. Para poder remediar la situación de violencia en nuestro país, tendremos que hacer una nueva educación, que parta, como dijo la persona que habló, desde la familia. Pero para que la familia esté educada, tiene que estar educado el papá y la mamá, pero ya están mal educados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que a través de los medios de comunicación sistemáticamente se reeduque todo. Mira, ve uno con envidia, y no, la envidia nunca es buena, pero uno con envidia a otros países que de pronto se dieron cuenta que los índices de violencia, drogadicción y demás están elevadísimos. Sí. ¿Qué hacen de inmediato? Hacen un montón de teatros, hacen conciertos al aire libre, que la gente entienda lo que es música y no seguir escuchando cochinero. Sí. Les dan un montón de formas de satisfacciones personales y grupales mediante cosas sanas. Y de esa manera lo están corrigiendo. Yo te pregunto, ¿aquí qué hacemos nosotros? Ve nada más, de repente a alguien se le ocurrió una cosa maravillosa. En el cerro del Ceboruco, pues en una zona de recreo muy bello. Cuando estaban novicios estaba bello. Algunas cabañas para que llegaran y se acomodaran ahí, había baños y todo, y se bañaran y salieran limpios de regreso. Antes de un año estaba todo destruido. Sí, así pasa. Es muy, muy triste. Entonces a veces las intenciones de quienes lo hacen son muy buenas, pero la mala educación que tenemos los mexicanos nos obliga a ejercer la violencia aún en esas cosas que no tienen ningún sentido. Dime, ¿pudiera ser de alguna manera benéfico destruir las cosas que pueden ser para el servicio de todos los demás? Y si lo destruyen, ¿qué es? Violencia. Sí. Dime, es cierto, muy sencillo, como tú quieras, puede haber muchísimos detractores de las cosas que de pronto en Tepic aparecen y que son bonitas. Pongo como, por ejemplo, estos obeliscos que hicieron de aluminio. Uno lo pusieron en la plaza de la Constitución enfrente del Palacio de Gobierno, y otro lo pusieron donde está la ciudad de las artes. Sí. Y es una cosa bonita, a final de cuentas. Bueno, algo nuevo, puede que a muchos no les guste, pero ¿cómo vamos a creer que está completamente destruido de la base? Argumentando, es que es de una espuma, no sé qué. ¿Para qué se va tan lejos? Pinte la pared de su casa ahorita, doctor. Usted, señora, pinte la pared de su casa y 2 días le doy, es más, ni un día. Y en la tarde va a estar toda pintarrajeada, toda grafiteada. Ahora bien. Bueno, no digo grafiteado porque hay grafitis que son artistas, pero me refiero a los que van y rayonean. Sí, o sea, los grafitis son otra cosa. Claro, son es gente que dicen artista. que es una manera de la manifestación de la subcultura urbana. No, pero eso pues es una cochinero. raya no, bueno, una raya no. Pueden hacer cosas bellas, Sí, como si hay. Cosas muy bellas. Ay, qué barbaridad. Sí. Pero ir y destruir nada más. Además, si eso es propiedad de alguien, pues es fácil que vayan y pidan permiso. Oiga, me da chance de hacer aquí un grafiti. Exactamente. No que te levantas y ya está el grafiti. Lo hace así. Bueno, pero a final de cuentas, ¿a qué se debe entonces que la gente esté violentando tanto? Que hasta destruir cosas que ni siquiera saben de quién sean. ¿Le puedo leer un mensaje antes de que nos Claro diga que eso? sí. Fíjese lo que dice aquí. Dice, necesito que me ayuden. Dice, siempre siento ganas de matar a alguien. Dice, en todas las escuelas que he estado he sufrido bullying y me he tenido que cambiar todas las veces. Siempre me están, dice, una majadería, la vida. Siempre me están fregando la vida. Me siento muy tonto junto a otras personas, junto a otros compañeros, me hacen la vida imposible.
Me insultaban, me golpeaban, se burlaban de mis defectos físicos. Ahora estoy solo y lo único que me dan ganas es de matar, y cuando pienso en eso me dan ganas hasta de vomitar. Me siento muy mal, tengo 16 años, espero puedan ayudarme. Pues sí, es un caso trágico, consecuencia de la violencia. Ahorita vamos a explicar. Sí, ahorita regresando de corte lo comentamos porque sí es impactante. Muchos jóvenes pasan por esto. Estamos hablando de jóvenes violentos. 311-121-9244 para WhatsApp y 212-9020 aquí en cabina. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos hablando de jóvenes violentos con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Y doctor, pues llegaron 2 mensajes que me preocupan bastante. El que le decía hace ratito, antes de salir a corte, de este jovencito que dice que siente ganas de matar a la gente, a sus compañeros, hasta incluso en su casa. Otro mensaje que llegó, doctor, de una mamá también que tiene un hijo de 17 años que dice que él llora enojado mucho y que le dice que tiene ganas de matar a toda la gente que le ha hecho daño. Los 2 casos han sufrido bullying, los 2 chicos. Si te fijas, a todos nos conmueve y nos asusta estas cosas que dijeron estas madres de sus hijos. Pero aquí, si te fijas, todos hemos pensado alguna ocasión en querer matar. Es parte de nuestra respuesta biológica muy humana. Hace rato decía yo que los mexicanos somos una bola de maleducados. Y cuando me refiero a maleducación, no me refiero a que le abran la puerta a la novia o no. Me refiero a que no han educado sus impulsos. No hemos educado plenamente de esos impulsos. Esos impulsos tienen que educarse inicialmente por los padres. Y luego por los abuelos, todos los demás familiares y los que estén en su alrededor. Pero habrás de entender de que cada persona tiene una predisposición mayor o menor a desarrollar más violencia. Es decir, que tienen mayor o menor control de impulsos prácticamente desde que nacen. Y ese control de impulsos debe irse enseñándose sistemáticamente, con cariño, con afecto, con amor, enseñándoles mecanismos de defensa y sus propios impulsos que no pueden tolerar. Deben darles a cambio situaciones emocionales gratas y amenas, no golpes y trancazos para poder quererlos educar. Es decir, es toda una serie de cosas que tienen que pasar según el acontecimiento que tenga que vivir cada sujeto para poder generar una estrategia formal de desarrollo para cada quien. Pero no se nos enseña eso. Se nos enseñan canciones estúpidas, vulgares en medio de una banda. Se nos enseña cómo tomar cerveza, se nos enseña cómo tomar refrescos, se nos enseña cómo comer sabritas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se nos enseña cómo educarnos. Y esto va a traer como consecuencia, pues, una mala educación en todo el país, en todas las personas. Digamos, que los medios de comunicación nos enseñan que lo mejor, a final de cuentas, es la violencia. Dime, ¿qué programa de televisión no trae violencia? Sí, pues la mayoría. Incluyendo todas las caricaturas, hasta las más sublimes y bellas, como las de Walt Disney. ¡Qué bella! Pero matan a la mamá de Bambi de un balazo. ¡Ay, Dios! Sí, ¡Qué bella! La de Dumbo. Bueno, ¿cómo lloré yo con esas 2? Y ahí nos las vamos llevando. Es decir, nos enseñan ni siquiera cómo canalizar la violencia en algo sublime en favor de nosotros y los demás, no, sino la violencia con violencia. ¡Ah, hijo! Te pegaron, pero ¿cómo serás pendejo? Para la próxima tú pégale a él. Santo Dios, doctor, deje aquí Eso es como se educa, ¿verdad? Ay, sí. Le pegaste a tu hermano, mira, yo te voy a enseñar cómo se pega y sopas, dale una buena tranquiza al golpeador. Yo como mamá, ¿qué le digo a mi hijo si me está diciendo que quiere matar a la gente? Aquí tendremos que ver esto que nos están diciendo es el extremo. Pero en el extremo tenemos que ver muchas cosas. Advertir primero, este muchachito ya está muy afectado. Esta afectación no es solamente por lo que le ha pasado, sino porque no hemos sabido conducirlo para resolver lo que le ha pasado, número 1. Número 2, puede tratarse de una enfermedad mental. Okay.
porque las enfermedades mentales, como los cuadros delirantes, como los cuadros psicóticos en general, como el trastorno obsesivo compulsivo, como algunos procesos depresivos, todos estos pueden generar gran agresividad. Sí. No la enfermedad en sí misma, sino todos los componentes de las demás áreas de su vida, no solamente lo que hay en su intelecto, sino lo que ha vivido. Y eso puede condicionarle a ideas suicidas en el depresivo o agresivas en el depresivo y en el no depresivo. Y fíjese ayer qué curioso, precisamente que íbamos a hablar de este tema, como que todo se dio. Estábamos viendo un capítulo ayer de La Ley y el Orden, y es precisamente de un muchacho que tenía, muy parecido a lo que nos están escribiendo aquí, tenía mucho resentimiento porque cuando estuvo chiquito se burlaban de él, era el chavito pues aislado, triste, y nadie pues él no recibía la atención que quería. Cuando ya están al final del capítulo, que el muchacho tiene a una de las jovencitas que ni se acordaban de él porque ya eran grandes, con una pistola, le tiene a ella con una pistola en la cabeza, la mamá todavía gritando, no le hagan nada, no quiero que lastimen a mi hijo. Y entonces decían, pues yo entiendo, ¿verdad? Pero ya llevaba muertos como a 6 y tenía una pistola en la cabeza de una jovencita. Entonces ya había matado al maestro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque pues el amor de madre es también una cosa, sí, es una cosa muy complicada. Esto. El grave problema de las series televisivas mexicanas y gringas es que no lo abordan desde un plano racional, sino amarillista, para que se venda ese capítulo. Y entonces eliminan todas las cosas que pudieran ser explicativas formales de aquello para que la gente crea que es así de simple. Okay. En la mente del ser humano, 1 más 1 nunca es 2, porque es 1 más todo lo que hay en el cerebro. Y si ya traes una falta de control de impulsos, con mucho menos que lo que le hicieron a este amigo, asesina. Por ejemplo, un cuadro psicótico, vuelvo a insistir. Sí. Entonces, tenemos que verlo de una manera mucho más precisa y más parca. Porque si no, imagínate, si fuera así, si estuviéramos en posibilidad de ver a toda la gente que nos está escuchando y que les dijéramos, levanten la mano a aquellos que sufrieron bullying y verás que es un porcentaje elevadísimo. Pues sí, yo creo que la mayoría. Y todos ellos potencialmente pueden matar, sí, pero están decididos a matar, no. ¿Por qué? Porque existen otros muchos factores que logran atenuar esta respuesta. Y uno de los principales es ventajosamente su capacidad cerebral de reorganizar las cosas. Que aunque se sienta mucho coraje, aunque se fantasee eventualmente en la violencia, la respuesta inmediata de que me la hizo, me la paga, lo pueden ir moldeando, acomodando y hacerlo que sea productivo para ellos. Eso es algo bien importante. Eso que estuvieron sufriendo mucho lo pueden convertir en un valor para su desarrollo. Sí, en lugar de alimentar por ejemplo, más esa sensación. Algo que no es tan sano, pero es menos patológico. Chin, esta bola de tipos, tanto daño que me hicieron, y mira ahora, pobres muertos de hambre, yo he triunfado. Es algo muy común. Bueno, pues sí, está usando un mecanismo de defensa muy interesante. No ha olvidado el problema ni lo ha resuelto, pero lo está canalizando de esa manera. Pues eso es más sano que decir, este hijo de la fregada, hasta que no lo mate voy a estar en paz. No, pues ahí no. ¿Se fijan? Y las películas y los programas como esos de policíacos gringos es siempre lo mismo. Terminan igual. Es hecho-respuesta. Pues no, eso no es cierto, eso no es verdad. Eso son vaciladas. Y nomás se asusta uno mucho. Claro, y es amarillismo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir la violencia? Volvemos al esquema que decía la señora. Tenemos que educar todo el país, empezando por las familias. Sí. Los abuelos. Si fijas, es una carga imposible. No veamos utopías, veremos enseguida lo que tenemos que hacer. Pero sí se puede. Aquí me están mandando mensajes por el WhatsApp. Dicen, pongamos nuestro granito de arena y rectifiquemos el camino. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos.
Estamos hablando de jóvenes violentos. Gracias, mi querido Víctor, por apoyarnos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Este programa lo pueden volver a escuchar en YouTube. Me buscan como Gaby Machuca, se suscriben a mi canal y ahí le buscan el título de Jóvenes Violentos para que lo escuche una y otra vez y lo comparta con las personas que usted quiera que lo escuchen. Y doctor, usted me decía que nos hacía falta pues hablar de muchas cosas, ¿verdad? Como sí, siempre. luego. Sí, pero sí. Algo que nos quería decir. Algo importante es de que la violencia es exquisita y grave. Le llamo exquisita en el sentido de que lo hacen a veces tan grave que no lo puede uno conceptuar. Es el del psicópata. Los psicópatas disfrutan enormemente haciendo daño a los demás, a cualquier ser vivo. A veces de pequeños, a lo que sea que camine, les encanta hacerles sufrir. Recuerdo en alguna ocasión a unos amigos que tuve en Guadalajara que les gustaba agarrar gatos, echarles petróleo y prenderles fuego. Ay, ni me porque veían como una antorcha viva que iba corriendo por las calles. Imagínense qué cosa tan horrible. Yo conocí a un compañero así también en la escuela. Bueno, pues ocurre de que esto es algo que también se aprende, algo que vean. Muchos dicen, bueno, pero es que la violencia pues no genera, la violencia televisiva y radial no genera violencia en los jóvenes, es que ya están los jóvenes violentados, pero les está dando tips, les está dando formas de cómo ejercer su violencia. Esto es psicopático, el disfrutar de que las demás personas sufran. Y sociopático es aquel que lo hace con la risa en la boca y muy amable y muy simpático, pero de todas maneras está generando daño. Tanto una como otra tienen su origen orgánico cerebral, si ya tienen predispuesto su cerebro para actuar así, pero lo demás es lo que han venido aprendiendo. Y la mejor manera de evitar esto es creando modelos de identidad, es decir, donde los jóvenes se identifiquen, que sean distintos. Los modelos de identidad ahora de cualquier área, pues es, caray, véanlo para donde volteen, es la pura delincuencia. Sí. El rico para ser rico tiene que robar. No conozco a quien te pica, alguien rico que sea verdaderamente honesto. No conozco a quien te pica, alguien poderoso que hubiera llegado a tener el poder gracias a las virtudes que él desarrolla. No, sino justamente en base a sus componentes sociopáticos de su personalidad. Lo hacen en base a la organización de su propia violencia y al manejo de la violencia ante los demás. Es algo terrible. Entonces, ¿cómo queremos que cambien los jóvenes? La solución única es necesariamente que se cambie el esquema desde arriba, favoreciendo otro tipo de respuesta emocional desde abajo, desde la más tierna edad. Sí. Que los niños no les falte nada, que los niños tengan todo lo que necesitan. Estando satisfechos los niños va a haber menos posibilidad de desarrollo de violencia, porque estando insatisfechos más coraje sienten con la vida. Y aquí hay de dos, o se humillan permanentemente o se rebelan permanentemente a través de la violencia. Sí. Y esto se puede evitar dándoles todo. Ahora bien, ¿qué se necesita para que todos los niños de Tepic y de Nayarit coman? Pues mejores condiciones económicas para el pueblo. ¿Eso está pasando? No, está pasando lo contrario. Entonces tenemos que revertirlo necesariamente. ¿Qué más se necesita? De que los niños desde pequeños tengan una imagen de padre noble, amable, cariñoso, y una madre solícita, amable y cariñosa. ¿Qué hace falta para eso? Pues darles todas las condicionantes a ellos para que puedan desarrollar esto. De otra manera no se va a lograr. Y seguimos cultivando delincuencia, violencia, agresividad. ¿Qué más hace falta? Que todos los medios de comunicación se esmeren por dar imágenes de referencia al pueblo mucho más sanas que lo que hay. O dime, la música que escuchan los nayaritas, y lo prefieren y les encanta, las bandas. Lee o escucha el contenido de las canciones de la banda, independientemente de que por música es una sonata permanente, lo mismo. Pero ¿qué es lo que está diciendo la letra? Puras tonterías en general. De repente agarran una canción clásica y la hacen banda. Hay canciones bonitas, pero en general lo que escucha el pueblo, que fíjate, pareciera que no lo escucha porque está en el sonsonete a brinque y brinque y baile y baile, pero su oído está escuchando.
y está quedando en su cerebro. Y luego actúan como dice en la música. Y entonces viene una falta de control del impulso sexual también. Y viene junto con eso violencia sexual. Sí, sí nos afecta. Bueno, pero ¿dónde salió eso? Pues de la música. Sí, que hace más permisivo su impulso. Nada más pónganse a pensar, cuando terminamos con una pareja o nos terminan, andamos sufriendo por amor, pone una canción dolorosa a uno y se siente uno más triste. Claro. O si pones una de dolor, pero de esas que te dicen, ve y dile sus verdades aparte, ¿no? Y te envalentonas y dices, no, sí voy a ir, y más si estás con las amigas o con los amigos. Entonces una canción te acompaña para tus cosas que haces, ¿no? No estoy diciendo que solamente la música de ahora sea así, no. Esto todo el tiempo. Ten en cuenta, por ejemplo, hace años, muchos boleros, como aquella de la celda número 9, la cama ha de ser de piedra, y un montón de cosas que hablan de violencia, a final de cuentas, de que aquí mis chicharrones truenan. Es lo mismo, únicamente va cambiando de modas. Pero es lo mismo, va cambiando el sonsonete musical, pero es lo mismo. ¿Hasta cuándo tendremos alguien visionario en nuestro país que se interese por la sistematización de la educación en nuestro país? Aquí me preguntan, doctor, de personas que me dicen, hay varios mensajes así, voy a leer general, pues que dice que si su esposo, o su esposa o su hijo tendrán esquizofrenia o tendrán alguna enfermedad mental porque son violentos, son varios mensajes que junté. Entonces, usted no puede diagnosticarse, autodiagnosticarse, tiene que ir con un médico a que le diagnostique si es que tiene algo, o si trae algún problema emocional, porque por ejemplo que alguien me decía que su esposo tuvo una vida muy difícil y que en algún momento pensó en matar a su padre porque fue alcohólico y lo violentaban, y bueno, eso también se tiene que sanar, no precisamente tiene que ser una enfermedad. Bien. Para su tranquilidad, el 1% de la población tiene alguna alteración esquizofrénica, el 1% solamente. Sin embargo, violencia en nuestro medio, hablamos de casi un 100% de la población. Entonces no podemos argumentar que la violencia sea causada por la esquizofrenia, no. Les comenté que tiene que diagnosticarse cuando es una violencia inusitada, incontrolada, sistematizada, un proceso psicótico o un proceso psicopático. Tiene que analizarse esto por el médico psiquiatra. Así es. De otra manera, no pueden hacer diagnóstico. Nada más porque el niño está corajudo, es esquizofrénico, no. Ya nomás porque se golpearon en la escuela, es esquizofrénico, no. Entonces tenemos que argumentar que todos los peleadores, luchadores, o porque no te enojamos, otros, ¿verdad? Boxeadores, todos son esquizofrénicos, no, por resulta que esos ninguno, por lo regular. Bueno, yo creo que sí hay algunos, pero... Pues como en todo, ¿no? O sea, claro. Ay, pues ojalá que haya quedado claro lo que quisimos el doctor y yo decir. Cualquier comentario, ya saben ustedes que son bienvenidos, porque la opinión más importante es la de ustedes aquí en el programa. Así es. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Gracias a ti, Gaby. Gracias, Víctor, por apoyarnos en el programa, y sobre todo gracias a ti que nos escuchas. Te mando un gran beso. Hasta mañana. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.